Los hermanos Secco son los principales dentro del grupo Marfrig, con Martín como CEO de esa importante empresa que se ha transformado en una de las grandes compañías cárnicas del mundo. Arrancó su propietario Marcos Molina vendiendo como distribuidor en San Pablo, pero después con la internalización de las empresas, eso que tanto ha generado de información por la gran corrupción que tejieron en el crecimiento de muchos de los emprendimientos desde el Estado brasileño, ese país fue copando los principales mercados de la carne también. Marfrig es una de las grandes compañías que por supuesto cotiza en bolsa y sigue creciendo. Acaba de cerrar una operación muy importante en los Estados Unidos, en el entorno de los 1.000 millones de dólares. Pero hablemos de la faena por estos tiempos, por estos días, con Marcelo Secco, uno de los principales, decíamos. ¿Cómo fue el año 2017 para Marfrig en la faena? ¿Cómo comparan los números? ¿Qué marcan los resultados? No, obviamente nosotros somos una empresa de capital abierto, por lo tanto es público, ¿no? El año 2017, digo, empezando por Uruguay, fue un año de un nivel de actividad medianamente bueno, por lo que hemos visto, en el cual la dinámica de faena y de trabajo básicamente la marca el crecimiento exportador. Y en la medida que, como te decía, que los mercados se van acomodando, como China viene siendo más fluido, Europa es más estable, y las competencias relativas, a pesar de que Argentina es un jugador que está entrando fuerte, Paraguay no es un competidor grande en algunos de los mercados, que sí es un jugador importante en la carne, o pasó a ser un jugador importante en algunos. Fue un año, te diría que fue un año relativamente bueno en nivel de actividad, siempre obviamente por debajo de la capacidad instalada que el Uruguay tiene o que Marfrig tiene, pero muy desafiador en lo que fue la relación de los precios que se lograron, que fueron bastante estables en relación y mejores que el otro año, pero la diferencia estuvo en los costos, ¿no? Un poco lo que le pasa a todo el sector agroexportador uruguayo, ¿no? Viene performando bien en exportación y en precio, pero cuando llega a la línea de los costos es donde ahí la diferencia estuvo ahí. Hablan de que las ganancias en los frigoríficos son escasas en estos tiempos, pero no hay pérdidas, no se han escuchado pérdidas. Por suerte no. Digo, por lo menos es un negocio muy monitoreado, ¿no? Hoy en día, por normativa del Banco Central, el propio INAC lo monitorea. Yo digo siempre que el sistema financiero y los frigoríficos son las dos cosas más que más transparente información tienen. Obviamente, las empresas privadas, las empresas públicas, perdón, son las que publican sus resultados, ¿no? Pero obviamente son negocios que hay años mejores, años peores, años con pérdida, esporádicamente, pero si consecutivamente fuera malo, ningún negocio resiste. Entonces, eso es el tema que siempre se puede mejorar. El tema es cuando uno analiza la estructura de cómo y por dónde mejorar, es ahí donde está el desafío. Y un poco el desafío de Uruguay es acceso a oportunidades de mercado mejores, y lo otro es la línea de los costos, ¿no? Claro, un industrial me decía hace no mucho tiempo, si fuera tan buen negocio no se venderían los frigoríficos, y se están vendiendo lentamente casi todos. Y pasa, pero también hay cuestiones de negocio en sí, hay cuestiones personales, hay temas de relaciones históricas, de sociedades, e incluso hay plantas nuevas, hay plantas que se van habilitando. Entonces, es un negocio dinámico. Lo que sí sabemos que es un negocio estructural. En un país con 12 millones de vacas y 3 millones de personas, lo que sí sabemos que hay vaca. Después, obviamente, hay que tener la capacidad de competir y generar valor para poder diferenciarte y ser una mejor opción para el ganadero y para el cliente en el exterior, ¿no? Hoy es mejor tener una industria frigorífica que hace 10 años, 20, cuando ustedes tenían el Tacuarembó. La historia de la industria en Uruguay, por lo menos la que yo conozco en los últimos 50 años, tiene altas y bajas, como lo tienen los otros sectores. Uruguay tuvo periodos muy duros para la industria frigorífica, que algunas empresas lo pudieron sortear y otras fueron quedando por el camino. Nosotros pasamos de un negocio familiar hasta el año 2016, que pasamos a integrar un negocio de una multinacional.
Entonces, conocemos... 2006. Al 2006. O sea, ya... ¿Qué 16? Perdón, sí, el 2006. O sea, van casi 12 años de historia de multinacional, con 50 años de historia para atrás, de una historia de frigorífico, que es parte de la historia del Uruguay, donde hubo, como te decía, empresas que lograron pasar, trascender generaciones o décadas y otras que no. Y ahí es donde se empiezan a generar los negocios. No siempre se venden los frigoríficos cuando los momentos son malos. También hay oportunidades, como lo fue en su momento, el acceso de empresas multinacionales. Y como no tengo duda que capitales extranjeros, en la medida que el Uruguay se ordene, sea competitivo, sea más agresivo en la penetración en el mundo, lo están mirando al negocio en Uruguay y va a volver a ser atractivo como lo es para la forestación o como es para el desarrollo de la agricultura o la ganadería cuando los momentos son buenos. El tema son temas de oportunidad de momento y que después en eso el capital es el que va monitoreando esos negocios y apuesta a desarrollar un negocio que percibe que es bueno, ¿no? Estoy cansado de buscar. Gualterugo Abelenda anuncia liquidación total de Aras Gavroche. Segundo lote, sábado 5 de mayo, hora 11, Rural del Prado, Montevideo. Se rematarán 5 padrillos, 8 productos generación 2015 y 2016, 2 caballos en training, 7 yeguas madres con cría al pie, 27 yeguas grávidas de excelentes padrillos, 34 yeguas vacías, hijas de notables padrillos. Administración propia, 12 cuotas en dólares iguales y consecutivas, 6% pago contado. Importante, los caballos en training se subastarán solo contado y sin el descuento correspondiente. Los créditos se otorgan hasta 48 horas antes de la subasta. Por informes 099-680-661, 098-25-2239. Por crédito 099-350-530. Transmite en vivo Campo TV. Ver catálogo en www.ha.com.uy. Gualterugo Abelenda, su mejor opción en remates de aras y cabañas. El tiempo y la distancia.